Hola, en el encuentro pasado estuvimos hablando de las etapas que se deben seguir en un proceso de reclutamiento y selección. Hoy continuaremos profundizando aspectos complementarios de esos dos procesos y continuaremos con el proceso de contratación. Según un estudio realizado por la firma ADECO en el año 2019, el 44% de los reclutadores rechazan a candidatos por su reputación en redes. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que es muy importante que manejemos con prudencia nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales se están convirtiendo en un mecanismo para preseleccionar a un candidato que se postule a una vacante en una empresa. Y este estudio lo está demostrando. Cuando se realizan procesos de selección, lo que se hace puntualmente o lo que una organización hace es comparar los requisitos del cargo que generalmente están descritos en un perfil frente a las características de ese candidato que se han verificado durante el proceso de selección. En ese orden de ideas, al momento de hacer las comparaciones, nosotros nos podemos enfrentar a tres posibilidades. La primera de esas posibilidades es que el candidato no cumple con la mayoría de los requisitos del perfil y es muy difícil que a través de procesos de entrenamiento o capacitación logren esos requisitos, logren cubrir esos requisitos faltantes. Por tanto, en ese caso, esos candidatos serían rechazados. El otro escenario es que el candidato cumple con la mayoría de los requisitos del perfil o con todos los requisitos y por tanto en ese caso este candidato debería ser el seleccionado o los candidatos que estén en esa condición. El otro escenario que podemos tener es encontrar que el candidato o los candidatos tienen unas características superiores a lo que el cargo requiere. En ese caso, lo más recomendable sería rechazar al candidato. ¿Por qué? Porque está sobrecalificado para un cargo y porque sería riesgoso contratarlo, porque este candidato o esta persona al ser contratada seguramente en algún momento va a encontrar una oportunidad que se ajusta mejor a su perfil y no lo va a pensar dos veces para renunciar y pues nosotros tener que incurrir en un reproceso. La única manera en la que podemos nosotros pensar como organización en contratar a un candidato sobrecalificado sería en el escenario en el que eventualmente la organización en el mediano plazo va a tener una oportunidad que mejor se ajuste al perfil de este candidato y queremos aprovechar para ya tenerlo adentro e irlo adaptando a esa situación, si es algo que va a ser en el mediano o en el corto plazo. El otro escenario podría ser cuando por razones estratégicas sabemos que la organización en el mediano plazo necesita elevar el perfil del cargo y este candidato puntualmente cumple con los requisitos que en el futuro se van a necesitar, en el futuro a mediano plazo. Entonces este candidato sería una gran alternativa porque sabemos que ya estamos garantizando que esta persona va a estar preparada para las demandas a futuro de la organización. Por otra parte, en los procesos de selección es muy común hablar más que requisitos del cargo, hoy se está haciendo más énfasis en hablar de las competencias laborales. Y esto no solo en las organizaciones, sino que también se habla de competencias laborales en aquellas personas que han ganado una cierta confianza en la ejecución de sus funciones dentro de la organización. Pero, ¿qué son competencias laborales? Las competencias laborales, si nosotros tomamos como referencia lo que está descrito en la norma ISO 9001, versión 2015, en la norma nos expresa lo siguiente. La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del sistema de gestión de calidad. Asegurarse de que estas personas sean competentes basándose en la educación, formación o experiencias apropiadas. Entonces, para la norma ISO 9001,
las competencias están asociadas a la educación, la formación o experiencia. ¿Por qué nos habla de o experiencia? ¿Por qué? Porque podemos encontrar que en algunos escenarios laborales hay personas que, por ejemplo, no han recibido educación, pero sí han aprendido a hacer un oficio o una actividad laboral de manera empírica. Esas personas son competentes en ese ejercicio laboral. ¿Por qué? Basado en la experiencia. Por eso que la norma no exige, digamos, que se cumplan los tres elementos, sino que o hay educación, hay formación o experiencia. Que la experiencia también se puede ganar de manera empírica. Entonces, esos componentes son para lo que la norma hace énfasis que tienen que ver con competencias laborales. Para profundizar acerca de las competencias, tenemos que tener en cuenta que para llegar a ser competentes tenemos que cumplir con tres elementos que se ven reflejados en esta pirámide. El primer elemento es que todos tenemos capacidades para aprender algo, para aprender a hacer algo, y que esa capacidad se puede ir cultivando vía educación o vía enseñanza de alguien de manera empírica. Y a partir de esa práctica, tú de pronto te educaste, te formaste, fuiste a la universidad y llegaste a la universidad con unas capacidades para aprender, por ejemplo. Pero en la universidad empezaste a hacer práctica, sea a través de un proyecto, sea a través de un proyecto de aula, sea a través de una práctica profesional o una práctica académica, ¿verdad? Y de esa manera, al poner en práctica eso que tú en teoría conociste, vas a poder empezar a adquirir la capacidad de realizar o de ejecutar algo. Y con el tiempo, si tú sigues experimentando esa práctica, tú vas a llegar a un punto de ser totalmente competente. Es decir, vas a desarrollar la capacidad para realizar algo con maestría. Eso mismo ocurre cuando tú entras por primera vez a una empresa. Tú entras por primera vez a una empresa, tal vez en el caso de nuestro, ustedes entran como unos recién egresados ingenieros industriales que están formados ya y siguen teniendo capacidades de aprender a adaptarse a los procesos de una organización. Ustedes llegan a la empresa con una capacidad para aprender, para conocer los procesos, las actividades de esa organización, para aprender las funciones a desarrollar en ese cargo. Los primeros días o los primeros años seguramente ustedes van a estar practicando, van a estar adquiriendo cada vez más habilidad. Pero cuando ya llegan a tener 1 año o 2 años, ustedes ya son totalmente competentes en ese cargo. ¿Por qué? Porque la experiencia te ha podido llevar a esa competencia. Entonces, eso es lo que es competencia laboral. La competencia en el contexto laboral es la capacidad de realizar con maestría unas funciones dentro del escenario laboral. Por otra parte, cuando hablamos de competencias, hay unos elementos de la competencia laboral importantes mencionar. Por un lado están los elementos cognitivos, que tienen que ver con los conocimientos, de pronto conocimientos a nivel teórico que tú tengas, ¿sí? Por otro lado, los elementos actitudinales, que tienen que ver con el comportamiento, con la actuación de las personas, con las actitudes de las personas. Y los elementos procedimentales, que tienen que ver con la ejecución, con poner en práctica algo, con el ejercicio de una actividad, de una tarea. Esos tres elementos de la competencia nos muestran que muchas veces en los procesos de selección, lo que la persona, el candidato reporta en la hoja de vida, por ejemplo, los estudios, los cursos, los diplomados que ha realizado, son una evidencia certificada de los elementos cognitivos. ¿Sí? Los elementos actitudinales y procedimentales son elementos que solo se pueden corroborar en los procesos de selección, más concretamente en las pruebas de selección que la organización establece. Elementos actitudinales, por ejemplo, yo puedo hacer un juego de roles para mirar las actitudes, los comportamientos de los candidatos. En los elementos procedimentales yo puedo hacer
una prueba de ejecución donde el candidato o los candidatos demuestren que saben hacer algo. Entonces, generalmente los elementos cognitivos vienen certificados. Eres ingeniero industrial, presentas tu diploma de ingeniero industrial. Hiciste un diplomado, ahí está mi certificado de mi diplomado. Pero los otros dos elementos se suelen corroborar en las pruebas de selección. Por eso es muy importante entender estos elementos de competencia. En algunos perfiles, algunas empresas que han entendido muy bien esto de los elementos de competencia, han empezado a declarar o tienen declarados en sus perfiles unas competencias técnicas y unas competencias personales y sociales. Las competencias técnicas, que en inglés también se les conoce como hard skills, en español traducen habilidades o competencias técnicas, tienen que ver con todo eso que se ha adquirido por medio de entrenamiento, por medio de educación, que se han aprendido a lo largo de las experiencias de trabajo, probablemente esas son las hard skills, las competencias duras, también se les llama. Las soft skills o habilidades o competencias personales o sociales o habilidades blandas son aquellas que tienen que ver con la relación con la gente, con la personalidad, con las habilidades sociales, con el lenguaje. Esas son las que, como les decía hace un rato, son las que más se pueden corroborar en las pruebas de selección, porque las técnicas generalmente vienen certificadas. Los estudios que realicé, las empresas en las que trabajé, estos son mis certificados laborales. Yo trabajé en esta empresa, fui funcionaria, o fui jefe de área, o fui asistente. Eso me corrobora que yo tengo unas habilidades en ciertas tareas, en ciertos oficios, en ciertos cargos. ¿Sí? Mientras que las soft skills, las habilidades blandas, esas se deben empezar a revisar que existen, que ese candidato las tiene a través de las pruebas de selección. Es por eso que las organizaciones, hoy algunas organizaciones tienen en los perfiles declaradas esas competencias o habilidades técnicas y esas competencias o habilidades sociales. Mira esto, según un estudio que realizó UBIX, que es una firma también consultora de talento humano, el futuro del trabajo parece estar regido por habilidades que antes no tenían mayor relevancia, pero que con el tiempo han ido incrementando su importancia. El 54.5% de los encuestados aseguró que espera capacitar a sus colaboradores en habilidades blandas y el 27.7% resaltó que también existe la necesidad de enseñar habilidades digitales y de tecnología. UBIX hizo esta encuesta a empresas, a las empresas clientes que ellos tienen. Hicieron este estudio el año pasado. Y en ese estudio se dieron estos resultados. Y fíjate que va en concordancia con lo que acabamos de mencionar. Mira que el 54.5% de las empresas considera que es muy importante capacitar en habilidades blandas, en esas soft skills que acabamos de mencionar. Y fíjate que ahora tiene mucha más relevancia las soft skills. ¿Por qué? Porque las experiencias de las empresas les ha demostrado que tienen la importancia. ¿En qué sentido? En que a mí de nada me sirve tener un colaborador que tiene, no sé, muchos estudios, varias especializaciones, por decir algo, ocupando un cargo gerencial, pero que esta persona en la parte actitudinal, por ejemplo, que tiene que ver con las soft skills, no es muy sociable o tiene dificultades para ejercer el liderazgo, porque esa persona va a estar en una posición de líder que la especialización por sí sola no le va a servir. Necesita esa soft skill para ejercer ese cargo. Entonces fíjate que este estudio lo está revelando. Y por otro lado está mostrando un crecimiento de importancia que dicen los empleadores del 27.7% de la necesidad de enseñar habilidades digitales y de tecnología, que tienen que ver con el componente de las habilidades técnicas o hard skills que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque esto va en concordancia con la tendencia del mundo, con el avance tecnológico, en donde se hace necesario que los trabajadores se vayan alineando a esos avances para que también con ello puedan ayudar a las organizaciones a avanzar. Por otra parte,
Hay otras prácticas que se suelen aplicar en las organizaciones para asegurar mejores procesos de selección. En esas prácticas encontramos los denominados estudios de seguridad. Estos estudios de seguridad en algunas empresas son fundamentales realizarlos según el tipo de cargo. Por ejemplo, si es un cargo donde la persona va a manejar información crítica, clave, confidencial, va a manejar de pronto dinero de la organización, va a responder por máquinas, por equipos, posiblemente un estudio de seguridad sería un estudio importante realizar en esos candidatos que se han postulado a cubrir una vacante, ya que con eso podemos minimizar ciertos riesgos que puede haber, por ejemplo, riesgos de hurto, de suplantación o de cualquier cosa que pueda amenazar la seguridad de la organización en general. Entonces, dentro de los estudios de seguridad se pueden realizar prácticas como visitas domiciliarias, consulta de antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, consulta de antecedentes internacionales. Por ejemplo, si vamos a contratar a una persona que viene de otro país, sería importante hacer un estudio de antecedentes internacionales. Las consultas de referencias financieras, si la persona, por ejemplo, está reportada en centrales de riesgo por temas financieros y resulta que lo vamos a contratar para manejar dinero de la empresa, de pronto sería un poco no muy seguro contratarlo a partir de este análisis. El polígrafo, las pruebas de poligrafía, las consultas de certificaciones académicas, de certificaciones laborales, las consultas de referencias personales, por ejemplo, en el caso de las certificaciones académicas, asegurarnos, por ejemplo, esta persona viene de otro país, viene con un estudio de una universidad extranjera, sería importante verificar si ese estudio es real, si es un diploma real, porque también se han dado casos de que hay candidatos que por el afán de conseguir una oportunidad falsifican documentos. Las certificaciones laborales, por ejemplo, podríamos verificar si realmente esa persona trabajó en la empresa que dice en la hoja de vida que trabajó. Podemos también hacer consultas sobre las referencias personales o también podríamos, en el caso de los antecedentes disciplinarios, en el caso de los profesionales de la ingeniería, nosotros podríamos consultar en el COMNI, en el Consejo Profesional Nacional de Profesionales de la Ingeniería, los antecedentes disciplinarios de algún candidato. Hoy en día, los profesionales es muy recomendable, sobre todo nosotros que estamos en el campo de la ingeniería, que una vez que nos graduemos, caso de ustedes cuando se gradúen, que tramiten la tarjeta profesional, porque la tarjeta profesional es una forma de hacer seguimiento a los antecedentes disciplinarios en nuestra práctica como ingenieros, pero también es una forma de soportar nuestra experiencia laboral. Hay algunas empresas que usted puede decir que tiene 10 años de experiencia, pero si usted hace solo 2 años, tramitó la tarjeta profesional, le van a contar solo 2 años de experiencia. Desde el momento en que usted recibe la tarjeta profesional, desde ese momento es que esa empresa considera válida su experiencia profesional. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Una vez ustedes se gradúen, tramiten esa tarjeta profesional. Otro elemento importante que inclusive, así como el estudio de seguridad nos puede llevar a descartar a un candidato, el examen médico también nos puede llevar a descartar un candidato. Esto en Colombia hay un marco legal que le dice a las empresas antes de contratar un trabajador o antes de seleccionarlo, es importante asegurarse que tenga condiciones de salud adecuadas. Entonces, los exámenes de ingreso son fundamentales que se hagan y estos exámenes deben estar alineados a los peligros y a los riesgos relacionados con el cargo al cual se está postulando ese candidato. No es lo mismo el examen médico que le van a hacer a una persona que va a hacer labores de oficina a una persona que va a desarrollar trabajo de campo en altura. Son exámenes diferentes asociados a los riesgos a los que cada persona o cada candidato se va a exponer eventualmente en caso de ser vinculado a la empresa. Entonces esos exámenes pueden llevarnos a descartar un candidato si en ellos se identifica que hay una condición de salud que se puede afectar aún más
por causa del trabajo que vaya a realizar este potencial colaborador. En el caso, la mayoría pues de las empresas, lo que uno más común ve es que estos exámenes médicos suelen ser contratados con una IPS que presta servicios servicios médicos ocupacionales, en donde pues los médicos con licencia en ello son los que hacen los exámenes y emiten unos certificados que son enviados a la empresa, en donde ahí se puede confirmar esas condiciones de salud de esos candidatos. Finalmente, el candidato que ha sido seleccionado pasa a contratación. La contratación es una forma de formalizar la relación laboral entre esa persona y la empresa. En Colombia está regulado a través del Código Sustantivo del Trabajo en los artículos 27 a 75. Esos artículos todos detallan todos los aspectos relacionados con contrato de trabajo. En este mismo código encontramos que las formas actuales de contrato son verbales o escritas. Es muy poco común encontrar en las empresas contratos verbales. Quizás donde se pueden dar esos contratos verbales pueden ser en los trabajadores del campo o en las trabajadoras de servicio doméstico. Posiblemente nosotros podemos encontrar ese tipo de contratos verbales. En las empresas generalmente los contratos se dan por escrito y es lo más sano y sobre todo sí es lo más sano tanto para la empresa como para la persona. Lo mejor es tener contratos escritos donde está soportado cómo se estableció la relación laboral entre la empresa y ese trabajador. De acuerdo con el Código Laboral, nosotros tenemos en Colombia estos tipos de contratos que estén viendo ustedes en pantalla. Mi recomendación es que si no los han detallado, los detallen mucho más en el Código Laboral y profundicen sobre cómo funcionan cada uno de estos contratos. Otros aspectos administrativos que se tienen que tener en cuenta para contratar, aquí están detallados, algunos documentos que se les solicita al trabajador que suministre a la empresa, están aquí descritos. Y además de eso también encontramos que para formalizar la relación laboral también hay unos elementos que se deben contemplar que están aquí detallados. Lo que más resalto de estos aspectos es que para que el trabajador pueda poner un pie en la empresa y pueda empezar a realizar actividades allá, necesariamente debe tener activa la seguridad social, principalmente la ARL. Si este trabajador no está activo en seguridad social, no puede iniciar labores. Esto es fundamental para asegurar el éxito de la contratación de ese colaborador. Eso no se puede pasar por alto. Bien, en el curso tenemos pendientes estas consultas. Estamos ya desarrollando un taller grupal. Les recomiendo que tomen nota de estas consultas para que profundicen más sobre los aspectos que tienen que ver con contratos, con periodo de prueba, ¿sí? Con la figura esta especial de contratación, que no es un contrato laboral sino civil, que es el contrato de prestación de servicios, también profundicen sobre ellos. Finalmente, muchachos, ya para ir cerrando, todo el proceso de contratación nos conduce a un proceso que se llama inducción o el famoso onboarding, como se le llama en inglés. Del onboarding lo que sigue es el aprendizaje de ese colaborador recién vinculado. Posteriormente hablaremos de contratación y de crecimiento de ese colaborador. El onboarding, del onboarding hacia el crecimiento, es la etapa del ciclo de vida del empleado. El ciclo de vida del empleado arranca desde que ese empleado se vincula a la empresa hasta cuando termina la relación en la empresa, hasta cuando se va de la empresa. Ese es el ciclo de vida del trabajador dentro de la organización. Y arranca por el onboarding. Sobre ese onboarding, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El onboarding es la famosa inducción. Inducción o socialización, o ambas, del trabajador en la empresa. Para que la inducción sea exitosa,
es importante que nosotros tengamos en cuenta que mínimo debe cumplir con estas 4 fases que estamos viendo aquí. Si no cumplimos con estas 4 fases, esa inducción no fue exitosa. ¿Sí? ¿Quiénes deben participar en el proceso de inducción? El responsable de talento humano, por ejemplo. Si en la empresa tenemos un responsable puntual de la seguridad y salud en el trabajo, esa persona debería participar. El jefe inmediato, el supervisor, si hay supervisor, un compañero de ese colaborador también podría participar en el proceso. ¿Cuánto debe durar el onboarding y la socialización? Eso lo define la empresa. Hay algunas empresas que se toman un día de inducción. Hay otras empresas que tardan una semana o un mes. Todo depende de cómo hayan diseñado esos procesos de inducción y también puede depender del tipo de cargo. También, según el tipo de cargo, hay algunas empresas que tienen unas diferencias en los tiempos del onboarding. Uno de los aspectos que me gustaría profundizar de estas fases es la fase 4, que tiene que ver con la evaluación de la inducción. Generalmente lo que vemos es que las empresas hacen una evaluación, le hacen como una especie de examen a esa persona para corroborar que todas las fases fueron bien cubiertas. Eso no está mal, se puede hacer, está bien, podríamos tenerlo como un soporte de que cumplimos con ese ejercicio de onboarding y además puede ser un soporte hasta legal en algún momento. Pero es muy importante tener en cuenta que ahí, con esa sola evaluación en donde la persona contestó todo perfectamente, no termina el onboarding. ¿Por qué? Porque la inducción termina solo cuando el trabajador ha logrado adaptarse plenamente a la organización. La adaptación varía según la persona. Habrá personas que necesitan poco tiempo, se adaptan muy rápido, hay otras que necesitan un poco más de tiempo. Entonces, en ese sentido, no podemos pretender que con una evaluación ya esto se cerró. Es importante seguir haciendo acompañamientos, reforzar lo que se presentó en cada una de las etapas. Es importante tener en cuenta que en algunos momentos la persona necesitará un refuerzo en algo de lo que le mencionamos en el proceso de inducción, y allí debe estar presente el responsable de talento humano, todos los que participaron en el proceso de inducción o de onboarding y socialización. Entonces, eso para que lo tengamos muy presente. Además de ello, también en Colombia, por requisito legal, dentro de los procesos de inducción, también en el primer momento se suele también entregar la dotación. Pero tengamos en cuenta que en Colombia, por ley, hay unas fechas en las que se debe entregar las dotaciones y que no a todos los trabajadores les corresponde o no a todos los trabajadores por ley la empresa está obligada a entregar dotación. Aquí les comparto unos elementos puntuales que profundizan lo que tiene que ver con la dotación. Y asimismo en la inducción también se aprovecha para la entrega de los elementos de protección, para dejar los registros de que se entregó esos elementos de protección, así como la dotación, y se puede dar las recomendaciones para el buen uso de esa dotación. La dotación y los elementos de protección. Los elementos de protección entregados dependerán de los cargos, dependerán de los riesgos asociados a los cargos. Entonces eso lo tenemos que tener nosotros en cuenta a la hora, como mínimo, para hacer un buen proceso de inducción. En el próximo encuentro vamos nosotros a profundizar en lo que tiene que ver con la etapa de formación que le sigue a este proceso de inducción. Espero que este contenido haya sido claro y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.